El Kurdistán, la gran nación sin Estado de Oriente Medio. ¿Un Estado o varios? Hola a todos, esto es Velum Artis Historia Militar. Soy Francisco Garzacampa y os voy a acompañar en este viaje al Kurdistán, con la ayuda de nuestro guía en Oriente Medio y Oriente Próximo, Mariano López de Miguel. Hola Mariano, ¿qué tal? Hola Paco, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí. Bueno, una vez más hablando de una zona tan convulsa como es el Oriente Próximo y Oriente Medio, ¿no? Hay que diferenciarlo, pero bueno, de un tiempo a esta parte, sobre todo por lo que es la especie de implantación o intento de implantación de regímenes títeres en la zona de Irán, quiero decir, pues la escala de tensión ha aumentado, lo cual es Sí, sí. altamente preocupante. Pues tenemos eso que Oriente Medio, Oriente Próximo, es verdad que durante mucho tiempo en España era el término Oriente Próximo y ahora por influencia anglosajona usamos más el término casi Oriente Medio. Sea como sea, vamos a hablar del Kurdistán, ¿no? La nación sin Estado. Alguien dirá que hay más naciones sin Estado, cierto. Los baluchis, uno de ellos, pero la gran, ¿no? La más conocida es el Kurdistán. Vamos a empezar, yo creo, como siempre, ¿no? En estos viajes que hacemos para comprender la, la actualidad, ¿no? Es entender qué es el Kurdistán exactamente. Pues básicamente, bueno, lo has indicado muy bien, es la nación sin Estado más grande del mundo en cuanto a diáspora y en cuanto a los pobladores de las zonas locales, como puede ser el Kurdistán autónomo iraquí, la región autónoma kurda del norte de Irak. Asimismo, los presentes en el Kurdistán, que también es una provincia de Irán, etcétera, 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 forman bueno, los datos oficiales dicen 42 millones de habitantes. Otros datos lo elevan a 60 millones. Estamos hablando de una diáspora y de una población enorme que se extiende básicamente pues su patria, digamos, deseada tras lo que fue el fin de la Primera Guerra Mundial y el intento de Woodrow Wilson de crear una zona llamada Kurdistán, valga ya la redundancia con todos los términos anteriores, pues sería desde aproximadamente un 10%, 20% de la actual Turquía, sobre todo la zona de Van, también parte de Armenia, mínimamente, y sobre todo norte de Siria, donde hoy se encuentra una zona autónoma por la guerra, autoproclamada como era del cantón de Rojava, ya otra establecida en 2005, como es la región autónoma kurda del norte de Irak, y otras regiones sin autonomía, pero que tienen, bueno, pues una especie de, no vamos a decir derechos históricos, pero sí, digamos, compromiso regional por parte de cada una de las naciones que voy a citar, como son Irán y Pakistán. Eso no implica que puedan optar por la secesión o por un posible referéndum de independencia. Bueno, sabemos lo que ha sido el conflicto kurdo, sobre todo con Turquía, a partir de hace exactamente 40 años, el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, con su líder, Abdullah Öcalan, encarcelado desde hace un cuarto de siglo, fue capturado en Kenia, con una especie de operación a tres bandas entre Grecia, Turquía e Israel. Asimismo, sabemos lo que es los dos partidos en disputa que hay en el norte de Irak, dos clanes, como son el Barzani con la Unión Patriótica de Kurdistán y el de los, es Barzani, el Partido Democrático de Kurdistán y los Talabani con la Unión Patriótica de Kurdistán, que en más de una ocasión acabaron casi una propia intraguerra civil en el norte de Irak, la única zona no controlada por Saddam Hussein desde 1991, y por último el de Irán, pues que cada poco ha habido conatos de violencia, principalmente en los últimos años por el asesinato de una propia chica kurda, ¿no? Como es Mahsa Amini, recordemos en 2022, casi 2023. Es una zona muy volátil, principalmente la zona iraquí es la que tiene las mayores conexiones de oleoductos y pozos petrolíferos, Kirkuk, Erbil, etcétera, y de un tiempo a esta parte podemos decir que han sido siempre, siempre, siempre la punta de lanza contra grupos islamistas, grupos terroristas, pero a la par los grandes traicionados de Oriente Medio. No podemos dejar eso de lado. Se les prometió una patria, se negó. Han sufrido un genocidio en el año 88 con lo que fue la campaña Al-Anfal, planeada y diseñada por Saddam Hussein por una arabización de la zona. También se les olvidó. Las masacres del año 91 también. Y posteriormente en Siria e Irán, pues poca gente habla de ellos, o incluso lo que ha sido también su unión con los baluches en contra del gobierno teocrático de Teherán, ¿no? Voy a poner ahora un poco un dato interesante que es la población, ¿no? Cuando hablamos de que es el mayor exilio o el mayor estado sin nación, exilio, los armenios tienen también muchos fuera de su territorio, Efectivamente. pero voy a poner este dato
que está sacado de la Wikipedia, pero bueno, está creo que bastante correcto. Se habla entre 15 y 20 millones en Turquía, entre 10 y 12 millones en Irán, entre 8 y 8,5 en Irak, entre 3 y 3,5 en Siria y entre 1,2 o 1,5 millones en Alemania. Esto cuando hablamos de que hay muchos turcos en Alemania, hay que entender que de esos turcos de pasaporte muchos serán de estos también kurdos, ¿no? Es decir, esto es importante a la hora de entender. José, se considera apátridas en cuanto no tienen pasaporte kurdo, lógicamente, salvo una especie de mini pasaporte interno en el gobierno autónomo kurdo del norte de Irak, ¿no? En el caso de Turquía, de Alemania, efectivamente, muchos turcos son de origen pues kurdo, también de una minoría kurda chiita, como son los tazai, los alevíes, etcétera. Toda esta gente, pues sí, utiliza un pasaporte turco. Son considerados turcos quizá de segunda generación cuando viven en Alemania y se han establecido allí, ¿no? Especialmente en la época de los Gastarbeiter, trabajadores invitados durante la época del boom o el milagro económico alemán. Esta gente se establece allí, pero no pierde su identidad ni su idiosincrasia, ¿no? En muchos casos, pues los rifirrafes que ha habido por parte del gobierno de Recep Tayyip Erdogan con respecto, sobre todo a de Angela Merkel, fue pues porque pedía la deportación de muchísimos ciudadanos turcos, pero que realmente eran kurdos opositores al gobierno de Erdogan, del AKP. Eran del partido HDP, Partido Popular, y de las naciones turcas, en el cual buscaba pues que esa minoría fuese reconocida, no solo los turcos, alevíes, como he dicho, los kurdos, perdón, alevíes anteriormente, circasianos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos el tema, por ejemplo, en este caso, de los peshmergas de origen kurdo que participaron en la guerra contra el ISIS. Yo tengo un libro aquí atrás de un peshmerga danés, kurdo danés, y es muy interesante su vida y su reflejo de lo que es la lucha, ¿no? en el Kurdistán contra el Daesh, ¿no? Y eso es algo que es un momento clave para entender la situación actual que iremos desarrollando. Después, cuando os ponga este mapa, esta gráfica, también podemos entender un poco la situación actual, ¿no? Estos son los territorios que podemos ahora decir que existen en el Kurdistán, ¿no? Por eso dije la pregunta, ¿un estado Kurdistán o ya varios estados que se vayan logrando su autonomía o independencia en el momento que logre cada uno, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, en Turquía, el Kurdistán occidental, hay una población de 30 millones y es parte de Turquía. El Kurdistán oriental está en Irán y es la provincia del Kurdistán, la provincia de Azerbaiyán occidental, la provincia de Kermanás y la provincia de Yam. Todo eso en Irán. El Kurdistán meridional, bueno, 14 millones. Hay 14 millones de kurdos en Irán, perdonad. En Irak, que es lo más conocido, casi lo que tiene más autonomía, están 7.200.000 y están en la gobernación de Duhok, la gobernación de Erbil y la gobernación de Solimania. Y en el Kurdistán suroccidental, que es Siria, 2 millones. Y están todos en torno en la gobernación de Hasaka. Ahí tenemos un poco los 4 divisiones del pueblo kurdo, ¿no? Bueno, y los del exilio. Y encima, aunque sea más conocido el Kurdistán iraquí, debido a la campaña, como dije anteriormente, Al-Anfal de Saddam Hussein, un genocidio en toda regla, también las reglas intestinas que hubo, Al-Qaeda en Irak surge a través de un movimiento fundamentalista kurdo llamado Ansar al-Sunna, pues en el año 99 justamente, tras esta mini guerra civil kurda, en la cual Zarqawi, el posterior carnicero de Bagdad, etcétera, tristemente conocido, lo que hace es establecer bases en una fronteriza turco-iraquí, empieza a crear campos de entrenamiento a imagen y semejanza de los que llevaba Al-Qaeda en Afganistán. Y sí, desde luego, lo que pasa que, desde luego quiero decir que sí hay un Kurdistán conocido, el de Irak, pero no preocupa tanto a Ankara porque encima no hay continuidad casi lingüística por el tema de las montañas. Las fronteras montañosas que tanto protegieron a los kurdos, aquí también crean una barrera lingüística. Hay un dialecto kurdo kermanji y otro diferente que no recuerdo el nombre, cada uno hablado en Irak o en Siria. Ahí lo tenía antes. Pero el Kermanji. ¿Kermanji? Sí. Aquí está. El Kermanji, que lo habla el 65% de los kurdos,
el Sorani Sorani, eso es. el 25% y el kurdo sureño que lo habla el 10%. Eso es. El más conocido es el Kermanji, ¿no? Pero por el contrario, el que más también se habla por continuidad lingüística es el Sorani. Y este es el que se establece desde Batman. Ya sé que no es un poco raro, pero existe. Es una villa en el Kurdistán turco. Y lo que llega al cantón de Rojava, porque no hay montañas, hay continuidad lingüística. Y Este es es una locura, a verdaderamente. ver estos son los idiomas, pero no sé, no puedo deciros cuál es el color de cada uno. Espera, ¿eh? Sí. No especifica. Digamos, los puntos azules, el azul es todo el lenguaje kurdo, pero no especifica cuál es la variante. Pero bueno, No, están ahí. generalmente es lo que comentas muy correctamente. Se habla el Kermanji, pues casi un 40% de la población, y luego el resto, pues por ejemplo, ahí se ve esa pequeña manchita azul en el norte de Siria, es el Sorani, pero se puede ver que hay continuidad lingüística en todo el norte de Siria, la zona actualmente de Rojava. ¿Eso qué significa? Preocupa porque la hermandad étnico, lingüística y religiosa entre los turcos, los kurdos, perdón, del sur de Turquía y los del norte de Siria es completa. En el caso del Kurdistán iraquí hay continuidad, pero hay diferencias, como por ejemplo aquello que se decía de que los armenios de Karabaj quizá no entendían el propio armenio hablado en el país matriz, ¿no? Armenia, casi valga de nuevo la redundancia, porque unos hablan un armenio occidental y otros oriental, y la diferencia lingüística se nota con el paso de los años. Igualmente Ujú. hoy un coreano del norte y uno del sur tendrían algún que otro problema para entenderse por el aislamiento de unos que conservan palabras básicas de coreano y otros que las han hecho una jerga interlingua, pues por préstamos modismos, tanto del japonés como del chino o del inglés estadounidense. Una cosa interesante en el tema este que estamos hablando, tenemos el PKK, ¿no? Que es el máximo actor, ¿no? El más conocido de todos Eso y que tiene un origen en el primer lugar ya en el 45 hubo una república de Mahabad es. de inspiración comunista, pero después en el 61, esto fue en Irán, ¿no? Y en la Sí. zona iraquí, en los años 60, nace el PDK, que después Partido Democrático evoluciona Kurdistán. en Irak, en Irán, perdona, al PKK, ¿no? Pero este PKK tiene también mucho más importancia en Turquía, ¿no? Es decir, aunque tiene estos Siempre, siempre. orígenes iraníes y iraquíes, el PKK, que es digamos, el partido kurdo de los trabajadores, ¿no? Sí, Eh, Partido tiene, Trabajadores de Kurdistán, sí, sí. Sí, tiene, sí, digamos, su referencia casi en Turquía, ¿no? bueno, alguna vez tuvo bases, bueno, Hafez al-Assad mediante, que le permitía, porque hubo una época en la que los gobiernos generalmente socialdemócratas o incluso militares, tras el golpe de Estado del 80, el de Kenan Evren en Turquía, tenían en el punto de mira a la Siria de Hafez al-Assad. Entonces, el Assad permitió que muchísimos movimientos, vamos a decir, opositores, desde el PKK contra los turcos, como también incluso lo que era el Hizb Tahrir, contra Saddam Hussein y el Al-Dawa igualmente, pues estuviesen en territorio, sobre todo del norte del país, ¿no? Generalmente zona limítrofe con Alepo, de aquella la primera ciudad del país, etcétera. Lo que pasa es que el PKK inicia una guerra abierta en el año 84 que a día de hoy perdura. Lo que pasa es que ha habido también muchos grupos Splinter, el PKK ha proclamado muchas treguas, es lo que ha sufrido Turquía con el PKK me recuerda mucho a The Travels, los problemas de Reino Unido con Irlanda, ¿no? Irlanda del Norte. Pues había un IRA, pero también había un IRA provisional, IRA auténtico, etcétera. Pues del PKK salen muchísimas variantes, como puede ser los halcones de la libertad en el Kurdistán, el Tico, que era una variante maoísta, pero que aglutinaba también a propios turcos anti el gobierno militar de Kenan Evren. Y del mismo modo, pues desde el descabezamiento del liderazgo, que fue la captura de Abdullah Öcalan, primero condenado a muerte, hoy pues purgando una cadena perpetua, sin visos a que pueda ser amnistiado, pues claro, el partido ha perdido poder. Por ello se ha establecido fuera de Turquía, aunque no por ello ha dejado de actuar con actos plenamente que se puede considerar de corte terrorista. La República de Mahabad fue en el año 46, era inspiración soviética comunista, pero fue aplastada rápidamente por el Shah de Persia. Ya no por Reza Shah, sino su hijo Reza Pahlavi, el último Shah de la dinastía Pahlavi. Y el PDK, Partido Democrático de Kurdistán, sigue existiendo a día de hoy
en Irak, pero con muy mala imagen porque se basa en un clan, el clan Barzani, pues que ha sido sumamente corrupto y que, bueno, dependiendo de la ocasión, estaba a favor de los gobiernos de Ankara, llegó a pactar con Saddam Hussein una autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Y el PKK, que tiene un origen claramente revolucionario, ¿no? Va evolucionando y hacia el año 2005, no digo que se aleje completamente, ¿no?, de la vía armada en Turquía, pero sí que empieza a plantear la posibilidad de una especie de vía confederal, ¿no? Este hombre, o no sé cómo se pronuncia, Abdullah Öcalan, O Ocalán, puede decirlo de las dos las maneras. dos maneras, ¿no? Plantea la creación de un movimiento que me parece interesante, que es la Coma Civak en Kurdistán, es decir, la Confederación de los Pueblos de Kurdistán. Ya no sería solamente lograr, a lo mejor en Turquía, ¿no?, la autonomía o la independencia, sino una especie de autonomía confederal sin independencia, ¿no? Es decir, que los territorios de cada uno de los estados tuviesen relaciones entre ellas, pero sin independencia. Un poco complejo, pero Sí, interesante. una especie de confederación tipo el CI, que se planteó, que luego fracasó tras la caída de la URSS, se crea la Comunidad de Estados Independientes, pues aquí sería una Commonwealth del Kurdistán, ¿no? Incluso se llegó a plantear que hubiese una especie de, lo que también se propuso para el problema chipriota, ¿no? Que el primer ministro, el presidente del país, fuese un griego y el vicepresidente un turco étnico. Pues aquí sería presidente del país un turco, vicepresidente un kurdo. Sí, digamos que en vez de la búsqueda de la creación de un Estado, este movimiento de la Confederación de los Pueblos busca la creación de una sociedad en lugar de un Estado-nación y un gobierno nacional. La Eso meta es un es. gobierno de movimiento de bases. Básicamente bueno, una unidad, un sentimiento común entre todos estos, digamos, pueblos en distintas naciones que saben que es muy difícil lograr la independencia, a lo mejor en Turquía, en Irán. Bueno, en Irak ahora a lo mejor más sencillo, o en Siria, como está todo este caos que te hemos montado en el mundo, ¿no? Pero es muy difícil a lo mejor lograr la independencia, y lo que buscaba esta gente en el 2005 es, vale, no logramos la independencia, pero sí un sentimiento y que haya cierta vinculación entre las regiones kurdas sin pretender y sin enfrentarse a los grandes estados a los que pertenecen, ¿no? De hecho, el movimiento o este planteamiento que hizo Ocalan ya desde la cárcel ganó muchos adeptos, mientras que otro que fue el referéndum casi unilateral 2014-2017 de Kurdistán iraquí, que vino en una mini guerra civil en la cual Bagdad recuperó grandes zonas del Kurdistán que eran autónomas, pasan a estar otra vez controlados desde la capital del estado iraquí, como son Erbil, principal productor de petróleo del norte de Irak. Pues claro, eso da que pensar. Mientras que Barzani dimite y acaba siendo casi considerado un paria, aunque su familia sigue teniendo muchísimo poder, tanto en Bagdad como en Irbil o Suleimanilla, pues por el contrario, lo que es Ocalan desde la cárcel, primero de todo, que ya la Corte Europea de Derechos Humanos evitó que se le condenase, bueno, que se aplicase la pena de muerte. Segundo, la cadena perpetua se está considerando de lesa humanidad porque lleva incomunicado desde el año 2003. Estamos hablando de una persona de 75 años con problemas ya de visión debido a la diabetes, con problemas de hipertensión y que puede morir en cualquier momento en la cárcel. Si muere en la cárcel, la respuesta de los kurdos turcos o los kurdos presentes en Turquía puede ser muy violenta, también de los propios que viven en Irak. Entonces, la idea de Ocalan de confederación o confederalismo antes que armas estaba calando muy bien. Era como, por ejemplo, ¿qué pasa? Que con pizzas resistentes, cuando Turquía al principio es una Turquía que se piensa que va a ser islamista, de Erdogan, y sí hay componente islamista, pero también, como hablamos en otro programa una vez tú y yo, hace casi un año, un neotomanismo, ¿no? Lo de intentar hacer el Miligorús, ¿no? Una patria de lengua turca desde Pristina en Kosovo hasta casi el Altai, de etnias turcas bajo el paraguas quizá también de la religión y lengua, ¿no? El Islam suní y las lenguas turcófonas. Aquí lo del Kurdistán caló un poco más, pero rápidamente lo que fue ese referéndum envenenado de 2014 primero, 2017 después, pues acabó con todas las pretensiones, no solo ya del Kurdistán iraquí, sino de toda la región conocida como tal, ¿no? Como Kurdistán, el país de los kurdos. Claro, tenemos un tema interesante, ¿no? Que al final hay dos conflictos, ¿no? Un conflicto que comienza
afectar gravemente a dos países, que es la toma de control de gran parte del territorio de Siria e Irak por el Daesh, ¿no? Por el ISIS. Y eso lleva a que los kurdos se defiendan a sí mismos al ver que marcha el ejército iraquí y comiencen una especie de autonomía que a día de hoy, de facto, en muchos conceptos, es casi un mini estado, ya, ¿no? Porque tiene petróleo, tiene su ejército, y aunque estos últimos meses, si recuerdas bien cuando hablamos de los ataques a bases estadounidenses en Irak, comentamos también que había habido repuntes en los ataques a puestos fronterizos o puestos, digamos, de vigilancia de esta frontera kurda iraquí, ¿no? Sí, porque encima son fronteras muy porosas. No vamos a negar que el Kurdistán, tanto iraquí como la zona de Rojava, para sobrevivir, sobre todo los últimos que he citado, los de Siria, a lo que fue la ofensiva de Daesh, también los iraquíes, lo que fue el ataque y la masacre de Sinjar, pues optaban por una cosa que es ¿cómo sobrevivimos? Pues aparte de luchar hasta el final, porque Daesh los iba a convertir en prisioneros de guerra o ejecutarlos directamente a ellos y a ellas en esclavas sexuales, como ha ocurrido, por desgracia, incluso vendieron a niñas de 14 años, optaron pues por traficar con todo tipo de armas, petróleo, etcétera. Era tipo esa especie de aberración que fue el programa de petróleo por alimentos, con la cual Saddam se lucró aún más, pero en este caso por mera supervivencia. Era un protestado, desde luego, pero aparte también fue la cobardía de muchos generales iraquíes que salieron por patas, pero en muchos casos, igualmente, muchos, digamos, no milicianos, sino altos mandos del Peshmerga, vinculados a la familia Barzani, depusieron las armas y huyeron a Turquía. Fue terrible. Van a cumplirse 10 años de esa masacre de Sinjar, que las imágenes, no se han visto todas las imágenes de lo que había ocurrido, pero estamos hablando de en 3 semanas unos 20.000 asesinados. Claro, ahí los kurdos empiezan a tomar conciencia y sobre todo comienzan a tener una conciencia de que es posible con la lucha tener su estado, pero no en este caso luchando contra las naciones a las que pertenecen, sino contra el ISIS. Y claro, una vez que tienen ese territorio, digamos, es más fácil internacionalmente asumir o ayudar. Lo digo porque Estados Unidos es cierto que, por ejemplo, España entrenó en la operación, ¿cómo se llama esta? Inherent Resolve. Sí. Entrenaron mucho a los peshmergas iraquíes. Efectivamente. Como, digamos, casi más que al propio ejército iraquí. Sí. Y un amigo en común, como es Miguel Gutiérrez Garitano, lo narra muy bien en su obra Hay dragones, ¿no? Cómo pudo entrevistar a peshmergas kurdos que tomaban conciencia, agradecían, desde luego, porque a pesar de haber sido traicionados, tenemos que decirlo así porque es una realidad, 1001 veces por Occidente, siempre han tenido en cuenta que Occidente les mantuvo como frente de batalla contra Saddam Hussein, contra la teocracia iraní e incluso contra Daesh, que hasta 2017-2018 no podemos negar lo que era. No solo era una organización terrorista, que lo es, porque sigue existiendo, aunque ya no residual, pero no tiene la capacidad de hace casi 10 años, ¿no? Pero fue un protestado, con su administración, con su capacidad de expandirse y prevalecer, como decías, digamos, su escudo de armas o su sello. Y en estos casos lo que ocurrió fue que los peshmergas estuvieron entrenados por Estados Unidos, España, acudieron incluso que luego fueron juzgados por actuar en zona de guerra sin autorización diplomática, pues antiguos policías, tanto españoles como me parece que también de Países Bajos, Holanda, luxemburgueses, etcétera, que también están en Europol y estaban diciendo una realidad. Si no les ayudamos nosotros, ¿quién les va a ayudar? Si es que ahora mismo los peshmerga, que significa, por cierto, aquellos que desafían o aquellos que miran a la muerte, van a encontrarse con ella misma. Y está siendo la ofensiva la cual está habiendo una limpieza étnica junto con los yesidíes, etcétera, y otras minorías que para Daesh era poco menos que apóstatas. E incluso para los islamistas sirios, Jaish al-Islam, el ejército del Islam, fue condenado y fue insultado su líder, que murió en un bombardeo ruso cuando empezó la ofensiva rusa en Siria, Zaran al-Nusra, por decir que no colaboraban con el PKK porque era un partido marxista y los marxistas eran ateos. No lucharon contra el enemigo común que era Bashar al-Assad, se dedicaron a matarse unos a otros. Y es terrible. Y efectivamente ese es el escudo de armas, si no me equivoco, de la región autónoma kurda de Irak. En la parte superior, aunque esté en árabe, me parece que es el nombre de la zona en kurdo, a pesar de la grafía árabe, Comara Kurdistán de Irak, y ya luego
Cumhuriyet Kurdistane, ¿no? Si no me equivoco. Y el año que se establece, el 2005. Y una de las cosas que, bueno, que más atención dio, ¿no? Es el hecho de que, aunque es verdad que en otros conflictos y en otros ejércitos musulmanes hay mujeres, ¿no? Combatientes, en el caso de las peshmergas, que crearon sus propias unidades, fue lo que nos llamó a todos mucho la atención, ¿no? Y de hecho hay unas fotos icónicas de estas mujeres soldados, ¿no? Pero... Las IPJ y PK, sí, que generalmente eran ya supuestamente entrenadas por el PKK, nunca se demostró. Lo más probable es que eran milicias de autodefensa en las cuales pues el componente femenino tenía mucha potencia. De hecho, muchas veces se encuentran pues audios de milicianos de Daesh, etcétera, de otros grupos islamistas también los que combatieron, que decían, por favor, intentar que si me va a matar una francotiradora, porque eran francotiradoras sobre todo los que actuaban, si me intenta matar a una francotiradora de lo que de las IPJ y PK, que evitadlo, matadme primero vosotros, porque si no, no voy al cielo. Me ha matado una mujer, y encima una mujer que suele ser, por lo general, una atea, no sé qué, vista occidental, vamos, el coco. No, que por ejemplo, ese pues de los dos, estas mujeres van con velo, pero otras van sin velo, porque claro, dentro del Kurdistán también habrá más o menos creyentes, es decir, habrá mujeres creyentes y otras más laicas, incluso no, ateas es muy difícil esa palabra, pero más laicas, más cercanas al PKK, ¿no? Más secularizadas, se podría decir, sí, efectivamente. Sí. Pero no solo eso, también hemos de indicar que, bueno, aunque no lo parezca, y ocurre en la Asamblea Regional de Kurdistán, el órgano autónomo, como puede ser un parlamento regional aquí en España, es decir, un órgano unicameral legislativo, pues hay un partido que se ha copiado un poco el estilo del AKP, aunque al principio se denominó Movimiento Islámico de Kurdistán. Y uno de sus líderes, Ali Bapir, llegó a crear un grupo que era Hezbollah Kurdí, el Hezbollah kurdo, que actuaba en Irak, en Turquía, por cierto. Esta chica, que es el icono, ¿no? Es Asia Ramazan Antar. Y esta chica falleció en la lucha contra el Daesh. Sí. Y de hecho, si no me equivoco, mancillaron su cadáver, la decapitaron y, o sea, ya fallecida, los milicianos de Daesh, ves que lleva una trenza bastante larga de pelo, quiero decir, la decapitaron y empezaron a agitarla, una auténtica barbaridad. Sí. Claro, para ellos, digamos, en su ideario, ¿no? En su ideario mujahidín, morir por una bala de mujer o morir por una mujer era, claro, la mayor ofensa. Poco menos que el coco, sí. Efectivamente. Lo que no entiendo es cómo sabían quién les mataba, claro. Esto. Sí, decían que, por favor, que si había una columna de mujeres de las IPJ y PK, que directamente les ejecutasen los compañeros, porque si no iban al cielo, era una apostasía, bueno, una barbaridad. Ya. Bueno, si les mataba a un compañero, no. Era caso de suicidio, ¿no? Y eso que el suicidio está sancionado y está prohibido en el Islam. Por eso lo digo, por eso, sí. Pues tenemos esto y, claro, podemos ir un poco al futuro, ¿no? Es decir, está en Irán, el tema de Irán, claro, porque Irán, en este caso, alguien dirá, no, lo puede usar contra Turquía, pero tampoco está para mover mucho, porque él tiene 14 millones de kurdos ahí, ¿no? No, y aparte que son fronteras, aunque no parezcan muy porosas. Y en todo caso, esta gente se ha acostumbrado a huir de un lugar a otro. No se comenta mucho que el primer ataque propio contra los kurdos no fue ni siquiera en Irak monárquico, el recién creado país de Irak, sino la Turquía recién nacido también, de kemalista, en la que fue la batalla de Ersin. Y que bueno, que hubo gente como el propio Winston Churchill que dijo, no me importa utilizar armas químicas, que se usaron desgraciadamente, contra pueblos que no tienen cultura, contra los kurdos. Poca gente sabe eso. Bueno, tampoco sabe mucha gente lo de que el propio Churchill, con todo lo que fue también, pues estuvo metido en los campos de reconcentración de los Boer, ¿no? Entonces, en todas las guerras ocurren estas barbaridades y es terrible. No se puede dejar de decir. Pero claro, estamos hablando de eso, de un pueblo que está inclinado a sobrevivir. Yo pienso que el último pueblo que ha sufrido, bueno, aparte de los armenios, y contra el principio del siglo, hubo un genocidio también en Bosnia, no se puede negar, en Bosnia Oriental, en
en lo que fue Ruanda, pero el tipo de ataque y destrucción que he visto contra los kurdos solo lo he visualizado de nuevo desde 2017-2018 con los Rohingya de Birmania. Ujú. Aquí, ¿qué pasaría, claro, o qué hace Rusia en este entorno, ¿no? Es decir, ¿a quién apoya aquí? Está apoyando a Siria, eso está claro. Eso seguro. Y en la guerra contra los kurdos es uno de los pocos espacios que todavía no controla, aunque también están hablando de nuevo de un resurgimiento del ISIS en Siria, ¿no? Es decir, es un poco Sí, complejo en esta las zonas situación. de Idlib. Nos estamos olvidando mucho de Siria, de lo que está pasando allí. Y para muchos está pacificada, pero la realidad es que no debe ser tan fácil para Assad, ¿no? Todavía el control de No, y Siria, ¿no? aparte, a ver, nominalmente y quizá incluso diplomáticamente, porque de nuevo la Siria bacista de Bashar al-Assad fue aceptada en la Liga Árabe, no sé si así en la Organización de la Conferencia Islámica, pero bueno, lo importante de la Liga Árabe, no vamos a negarlo, es la especial Unión Europea de los países árabes, por ponerlo en el espectro geopolítico, y, y ha ganado la guerra nominalmente. También vuelvo a decirlo en el modo diplomático, pero el norte no lo controla, donde están los kurdos. Asimismo, hay una zona que se ha convertido en un remanso de las que se ven grises, generalmente creo que son las que están ahora mismo ocupadas por lo que queda de Daesh, ¿no? Sobre Sí, todo ese centro que vemos gris es la provincia de Idlib, que se ha no, convertido en un caldo de fundamentalismo. y esto que Y vemos por aquí en último, un verdito claro, sí, lo veis, ¿no? Es justo cuando hicimos el programa, lo hicimos tú y yo, de la base, de ataque a la base, ya ves, exactamente. era en la frontera entre Jordania, Irak y Siria, y Eso es es. una zona que controlan, bueno, los Estados Unidos y alguna milicia por Estados Unidos. Y después Y lo otro por es lo que parte maneja digamos, el Kurdistán, ¿no? Y lo autónomo, que está exactamente. en color El más frente clarito, aquí hacia la costa y cerca de Turquía, es lo que están los turcomanos, ¿no? Ahí, que eso controla es. Turquía. Y decir también de todos estos casos que no se puede negar una realidad. Ahora mismo Siria es un país que podemos decir que está cuádruplemente ocupado. Tenemos presencia rusa, sobre todo eso, en Latakia, la base de Gelmeni, es su salida al Mediterráneo. Lógicamente a Rusia le interesa tener ahí sus bases, portaaviones, etcétera. Turquía ha invadido parte del cantón de Rojava. Asimismo, Irán, que sigue manejando sus, em, digamos, títeres, porque el gobierno de Bashar al-Assad no deja de ser un títere de Teherán, por mucho que diga que no. Ha sobrevivido gracias a Teherán y Moscú. Y Mm. por último, también, pues la cuarta ocupación me refiero a todas las milicias, no solo lo que es el Daesh y demás, sino tanto islamistas como seculares, que se reparten el botín por diversas zonas de la geografía del país, pues como pasó en el Afganistán del 92 tras caer Najibullah, ni más ni menos. Mm. Pues no sé si ya dimos la visión así completa, más o menos. En Siria hablamos ya de que están todavía en un territorio mayor incluso al que le corresponde, digamos, teóricamente, ¿no? Sí, En este mapa, que no lo expliqué antes, lo que está aquí en verde clarito, está bajo el dominio, digamos, bajo el control turco. No es eso es. de esa minoría, sino del ejército turco, como una especie de franja de seguridad, ¿no? Y ahí es donde podemos ver, yo creo que esos combates que se ven vídeos últimamente entre kurdos y turcos en las montañas. No sé si viste algunos vídeos en Twitter, hay bastantes, en los que se ven ataques con drones, por ejemplo, o Eso es. francotiradores. Digamos, no son combates a gran escala, pero sí que, digamos, están cada poco combatiendo, ¿no? Y no solo eso, bueno, pues Turquía lo que ha hecho es, con los restos que quedaban del aquel llamado Ejército Libre Sirio, pues ha captado o sobornado a los antiguos militares a favor de Bashar al-Assad, que luego se pasaron a la oposición, y han creado una especie de comando único, pero que sobre todo lo que ocurre es que incluso dentro del propio ejército sirio, el Ejército Libre Sirio, aquel que combatió a Assad, nadie quiere hablar de una federalización del país. Es decir, pase lo que pase para esta gente, Siria tiene que ser, a día de hoy y posteriormente, República Árabe Siria, sin contar con las minorías como van desde los, como hemos dicho, los turcomanos, que también son bastante vilipendiados, asimismo los kurdos, lógicamente, pero circasianos, armenios, laz, etcétera. Es decir, es una nación árabe como se buscó durante el panarabismo, que es lo que sustenta la realidad del Bas sirio, que no ha dejado de ser, bueno, no ha pasado de ser más allá de un apéndice personal de la dictadura primero de Jafet el-Assad y ahora de su hijo, de Bashar al-Assad, ¿no?
Mira, esto que estoy viendo ahora mismo me llama la atención, que es de ahora, ¿eh? Y lo que dice aquí es un vídeo en que se ve como unos camiones y pick-up en una zona. Dice aquí, el gobierno iraní se está preparando para vender parte del territorio del Kurdistán a Turquía. Ayer el ejército iraní expulsó a todos los kurdos que vivían en Bakú y Caldea, cerca de la frontera norte del Kurdistán, Turquía, y los reemplazó con turcos. Pero No sé sean hasta qué turcos punto. de origen iraní, o sea, turcos que viven en Irán, turcomanos, ¿no? Exactamente, sí, sigue habiendo los turcomanos, sí, 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 sí. Claro, Sí, los digamos, lo que está turcomanos, haciendo es como en la frontera con Turquía no quiere kurdos, y eso entonces es. pone turcomanos. Tampoco es buena idea, tampoco, pero bueno. No, porque se les puede morder la mano Claro, que les claro, da de claro, comer, claro, claro, claro. Sí, sí. efectivamente. Pero no solo eso, esto no deja de ser, por mucho que los iraníes renieguen de él, o los turcos, una campaña similar a la que hizo Saddam Hussein en los 70-80. Los kurdos siempre han sido vilipendiados, los kurdos siempre han sido atacados. Los kurdos también tienen una mala, digamos, una mala prensa porque en un principio, cuando el genocidio armenio, fueron captados por los turcos otomanos para, como fuesen fuerza de choque o paramilitar, para acabar con muchos armenios. Hay una diferencia. A día de hoy, los turcos no admiten el genocidio armenio, los kurdos no solo lo admiten, sino que se disculpan por lo que pudieron haber hecho en el pasado. Cosa que dista mucho de lo que hace el gobierno turco actual o anteriores. Sí, sí. Esto que es interesante, esto es los tres movimientos, ¿no?, que hay como separatistas en Irán, Eso es. que son la Tracia occidental, Eso es. los turcos Sí. y los azerbaiyanos. Del sur, que quiere unirse a Azerbaiyán del Norte, que es la República de Azerbaiyán. Quizá lo más peligroso son los turmenleri, los turcomanos de Irán, porque también comparten hermandad con el Kurdistán. No es una zona homogénea de una sola etnia. El Kurdistán iraquí, quiero decir, perdón. No es solo una homogéneo de kurdos que han expulsado a árabes como hizo anteriormente Saddam, del modo contrario, ¿no? No. Conviven árabes, conviven asirios, que no sirios, una minoría entre minorías, conviven los kurdos, lógicamente, pero también hay muchísimo circasiano, muchísimo armenio y muchísimo turcomano. Claro, el balance demográfico tampoco ayuda mucho, porque pasa con lo mismo que los credos en lo que es el Irak actual. 60-40, 50-50, 40-60, nadie lo sabe porque los censos no se puede establecer al 100% porque encima hay muchísimo matrimonio mixto. Ujú. ¿Y usted qué se considera? ¿Kurdo, turcomano, árabe, circasiano? Claro, mucha gente por miedo dice que de una etnia para no verse desfavorecido frente a otras. Sí, Y el sí, crecimiento demográfico es muy similar al que puede pasar o al control de minorías por parte del Ejecutivo del Líbano, que ya tiene sus propios problemas. sí, sí. Hay una cosa interesante aquí no es exactamente de los kurdos, pero claro, me fue lanzando Twitter esto con gente y me aparece este Mahumatil Sihar, un azeri, Senegal. es azeri. Y es interesante que como movimiento nacional de Azerbaiyán del Sur, es decir, de Irán, los que están en Irán, defendemos nuestras vidas. No somos partidarios de Azerbaiyán-Turquía. Somos exactamente eso. Es decir, esto es lo que buscan, es como una unión entre Azerbaiyán y Turquía. Es lo que Exactamente, hablábamos lo que siempre, esa liga piensan. turcomana, ¿no? Esa liga... Sí. Es la idea de, bueno, pues cuando surge el primer gran partido islamista en Turquía, años 90, que llega a ser temporalmente su líder, primer ministro, compartiendo cargo con una viceprimer ministro de un partido secular de centro derecha, con Tansu Çiller, pues este hombre, Necmettin Erbakan, plantea lo que comenté anteriormente. El Milli Görüş, somos una parte turca, vinimos desde Asia Central, las estepas, hemos sobrevivido a 1000 guerras, se quiso destruir la parte turca con lo que fue la desintegración del Imperio Otomano, pero es que nuestra patria espiritual va desde Prístina o desde lo que es Tirana en Albania hasta la zona de Bajortostán en Rusia. Todo bajo el mismo paraguas de lenguas parecidas, etc. Y obviamente el Mini Gorús pasaba, y mucho, por el norte de Irak, por el Azerbaiyán iraní, etc. Es como la mega la idea de Grecia, ¿no? De intentar también coger parte de la comunidad griega en todo Chipre, la enosis, la unión e incluso las partes, digamos, griegas de la península de Sinaí, que siguen existiendo. Uh-huh. Pues tenemos más o menos visto esa visión que teníamos todos, ¿no? Es decir, un poco entender que el conflicto sigue cada vez más y sobre todo cuanto más débil sean los estados que hay cerca,
o que en los que, no, mejor dicho, los estados en los que está la nación kurda, más posibilidades hay de que esto se incremente y genere cierta desestabilización. Y lo que tienen miedo es que se contagie una a otra. Por ejemplo, si en Irak se consigue una autonomía, los, los turcos pensarán que sus kurdos también querrán por imitación esa autonomía, ¿no? Y eso llevará a, por ejemplo, un posible choque entre Turquía y el Kurdistán iraquí, ¿no? Es decir, esto puede pasar. Claro, lo que no sabemos es hasta cierto punto qué interconexión hay entre los turcos que están en torno al PKK, o sea, kurdos en Turquía que están y con los kurdos en Irak. Es decir, ¿realmente existirá una vinculación potente o solamente será, digamos, no se logra esa confederación? Así me entiendes. ¿Irán unos en defensa de otros o directamente cada uno está aquí a sálvese quien pueda? Por lo Por pronto, ejemplo. mientras sigan estando pues el clan Talabani, Barzani en el Kurdistán iraquí pasándose la patata caliente, se va a optar sobre todo por una semiautonomía, que ya perdieron bastante con la miniguerra de 2017, porque incluso militares kurdos iraquíes combatieron contra ellos porque decían, esto es un sin Dios. Un general brigada dijo, es que me meto con tanques en Irbil porque si no puede haber el efecto spillover, el efecto derrame en Siria, en Irán y no queremos una guerra a tres bandas. Ahora mismo el Kurdistán iraquí desea lo que es una autonomía y sobre todo el control de los pozos petrolíferos, los más importantes y los demás sencillez de refinado. Pero del mismo modo, lo que ocurre es que los kurdos de Turquía también optan por autonomía, no quieren tampoco enosis, pero quizá eso sí que quieren desgajarse de Turquía por el tratamiento que se les ha dado por parte de Ankara, ¿no? Ha sido una represión bastante fuerte. Y demos cuenta que también que hay una falacia que es como la de que hace años sí, sobre todo en la época de Saddam Hussein, que se enfrentaba a Ankara, pero desde 2001, 2002, exactamente poco antes o poco después del 11S, no recuerdo bien, lo que es los kurdos del norte de Irak, sabiendo que están recuperando y que puede haber una intervención como fue en 2003, optan por no dejar que el PKK esté en su territorio. En todo caso, pasan a Siria. Muchas veces, sobre todo en 2008, Erdogan, de aquella primer ministro, bombardea el Kurdistán y ha llegado a oír a kurdos de esa zona, principalmente de Irbil, Kirkuk, Suleimaniye, diciendo, mira que Saddam Hussein nos gaseó, pero lo que ha hecho Erdogan en 2 horas, con aviones supersónicos bombardeándonos, no lo hicieron ni siquiera los fascistas. A mí me impresionó. Una cosa... Estas imágenes de kurdos cuando la guerra contra el ISIS, claro, restaurando, ¿no? Una iglesia cristiana, porque claro, dentro de los kurdos existe también una minoría cristiana, ¿no? Eso es, efectivamente, muy, muy vinculada más bien a lo que es la etnia asiria, pero sí, sí, desde luego hay cristianos tanto greco-ortodoxos, de credo greco-ortodoxo, como también kurdos, que podríamos decir que están vinculados al caldeísmo, ¿no? A la iglesia caldea. Hoy por hoy, básicamente, los caldeos, salvo, bueno, llegó a tener Saddam Hussein un ministro caldeo como era Tariq Asid, pero es una comunidad extinta. Probablemente también junto con los yesidíes que han tenido que huir por completo el país. Otra cosa a considerar interesante es que el Kurdistán iraquí, en caso de independencia, tiene el completo apoyo de Israel. Mm. Voy a poner unas fotos que Sí. me parecen muy revolucionarias. Yo no las vi, estas fotos. Que son, no tiene nada que ver con movimientos LGTBI, Queen y todo eso. Estos son protestas de hombres kurdos ante las leyes en Irán de vestimenta de mujeres. Eso es. Los hombres se vistieron de mujeres, hay muchas fotos, ¿no? Yo no había conocido este movimiento, ¿eh? Es un Pero la chica movimiento lleva la vestimenta tradicional de hombre kurda. kurdo. El fajín, asimismo, ellos, perdón, van vestidos Sí, de sí, mujeres. van cambiados. Sí, sí, se llama el cross, de cruce. Sí, 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 sí. Exactamente. Pues eso no lo conocía y la verdad que es muy emocional. Hay muchas fotos y son en Irán las fotos, ¿eh? No son en Europa. No, 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 no. Me imagino que son a partir de la protesta de Masa Amini. Sí, sí. No, pero muchísimos, ¿eh? Sí, sí, pero mucho, sí, sí, que ya estoy buscando la hora del móvil y se ve que es Mira, dice increíble. también que bueno, ser una mujer no es no es el camino, ¿no? Para la Sí, humillación o el humillación o el castigo. castigo. Sí, sí. Pero vamos, lo de, sobre todo, es que también te puedo decir que ese mismo de imposición, de velo, etcétera, que es ajeno Mm. para los kurdos,
ocurrió obviamente con Daesh, pero antes con el movimiento islámico de Kurdistán, que se transformó en Ansar Allah o Ansar al-Sharia. Luego se fusionó con el grupo de Zarqawi para hacer Al-Qaeda en Irak, pero vamos, establecía leyes draconianas como, bueno, lo que fue la zona del Kurdistán iraquí, una pequeña parte, pero aún así eso, vamos, sobre todo en Halabja, que fue la zona donde gaseó Saddam Hussein, se convirtió en un mini emirato a la par que los talibán. Es decir, aplicaban las leyes de los talibán más duras y draconianas de los finales de los años 90. Flagelaciones y amputaciones en público, fusilamiento supuestamente o lapidación de adúlteros y adúlteras, y unas, barbarie que preconfiguraba lo que vimos, pues, desgraciadamente, 15 años después con Daesh, ¿no? Pues tenemos este tema que iremos hablando más porque yo creo que en Irak se puede recrudecer el conflicto por el deseo de recuperar los pozos petrolíferos. Es decir, el gobierno de Bagdad, tener ahí gran parte de la producción, un porcentaje bastante alto, en manos de una región autónoma que ya no, digamos, tributa casi nada al Estado central, pues es un tema problemático y nos llevará a más conflictos, ¿no? Yo creo que eso hay que estar atentos. Después en Siria, ahí tenemos los combates. Es verdad que no se ve mucho. Es que yo estoy un poco perdido, pero parece que el ejército sirio tampoco tiene interés en recuperar ese territorio. No se ven intentos de combates. También se da porque ya Rusia tampoco les puede apoyar mucho ya, ¿no? Y no solo eso, también quizá que prefieren que, como ya desde 2019 con una orden de Trump, que no sé si ahora está haciendo o dando apoyo Biden, Trump retira las tropas estadounidenses de suelo kurdo, sirio, a fines de 2019, poco antes del confinamiento por COVID, y tengo el recuerdo de que eran apedreados los Humvees, ¿no? Como una traición más, y dimitió Brett McCurk, que era el principal enviado de la administración para la región kurda siria. Yo creo que están dejándoles que o bien se maten entre ellos o que la falta de recursos, crisis económica mediante, crisis pandémica del COVID, haga el resto. Dejarles que por inanición, por fuerza, al final sean los propios kurdos los que digan se nos da una autonomía mínima, pero nos reincorporamos a Siria. Entonces, eso es un problema y muy grave. Porque, desde luego, ni el gobierno de Irak, en Bagdad, con todo lo que es el actual al-Sudani y el primer ministro, tampoco lo hizo al-Maliki. Y bueno, los gestores o políticos de la región autónoma kurda iraquí están dando un céntimo a sus hermanos sirios. Es más, están acusándoles de desviar todo el dinero a sus propias milicias, peshmergas, y crear una guardia pretoriana en caso de que, bueno, pues el clan Barzani pueda caer de nuevo. De hecho, creo que una foto que pusiste antes que aparecía un caballero de pelo negro dando unas medallas, es actualmente el sobrino Nechibán Barzani, sobrino de Mustafa Barzani, o Masud Barzani, perdón. A mí, en esa foto que la vuelvo a poner, me llama la atención una cosa, pero yo creo que a ver, tengo que sacar el móvil y hacer el Google Foto. No, lo puedo buscar yo ahora. Esta foto, que es el emblema que tienen esta gente aquí, si lo ves. Eso tiene es. una cruz. Parece exactamente, porque intenta representar todas las etnias y creo de Kurdistán. Principalmente los peshmerga, que significa aquellos que combaten a la muerte, también están formados por soldados asirios, y los asirios tienen un credo vinculante al cristianismo primigenio, caldeo, etc. También lo que tiene sobre todo es esa águila con el sol, que significa, vamos, lo que es el pueblo kurdo, ¿no? El escudo de armas es así. Y por último, si no me equivoco, el triángulo rojo al revés son los caídos en combate, los mártires, los ajiz. Y también tiene, como podéis ver, la bandera, un componente, bueno, de hecho, ahí no se ve la bandera de Kurdistán, pero si vais a alguno, creo que sigue así. Por Turquía, el semáforo no es orden rojo, amarillo, verde, sino al revés. ¿Por qué? Porque si fuese rojo, amarillo, verde, representaría la bandera de un hipotético Kurdistán. Hasta ahí llega la paranoia turca. Ya. No sabía eso. Pues vamos a las preguntas del público, Mariano, ¿hay alguna? Muy bien, cuando queráis. Mientras tanto, os digo una cosa, ya que estamos aquí, que es que sabéis que tengo 2 libros y el que los quiera puede conseguir los libros y la camiseta también y otras cosas en la página de franciscogarciacampa.com. Lo tenéis aquí desplegado.
os ponéis en contacto ahí y podéis pedir el libro firmado, La Frontera Norte o Cayo Mario. Y nada más, empezamos las preguntas. A ver, a 10 años del establecimiento del ISIS, el resurgimiento nuevamente, hoy escapan combatientes del Estado Islámico de una prisión de la SDF. También se están asediando varias ciudades en el centro de Siria. Pues no tenía ni idea, la verdad, pero como que no me extraña porque ahora mismo el territorio sirio sigue siendo un agujero negro, perdón por la expresión, de lo que son los conflictos de Oriente Medio. Se olvidó a Siria en el instante del inicio de las protestas contra Assad y realmente también tengo que decir una cosa, y es que Daesh no es un producto sirio, no es un producto del fundamentalismo global, sino es un producto plenamente iraquí. Los iraquíes fundamentalistas que se unen al antiguo aparato represor de Saddam Hussein son derrotados por Estados Unidos y con las brigadas del amanecer iraquí y expulsados a Siria. Aprovechan lo que era la guerra civil siria para reorganizarse y pasar a Irak. Un Irak que está con un primer ministro, Nouri al-Maliki, completamente corrupto, que opta por, ¿cómo diría yo? Pues por deshacer esas brigadas del amanecer sunitas, encarcelarlos o asesinarlos y dar pie a que la gente vuelva a creer en un proyecto estilo Daesh, que trae para los sunitas ley y orden, aunque sean por métodos brutales, ¿no? Que hoy haya de nuevo fugas de cárceles en Siria, que siga habiendo combates, no me extraña. Lo raro es que hubiese parado, y tuvo que ser una vez más, crisis de coronavirus mediante, o quizá pues escasos recursos por aquella época. Pero lo que da miedo es que no soy un fan de la numerología, pero el 10º aniversario de la toma de Mosul debería darnos que pensar para evitar sobre todo que pueda caer otra ciudad más grande como es Idlib, puede ser Deir al-Zor, pueden ser otras también en Irak, porque Irak estaba combatiendo con varios frentes. El primero es fundamental contra ellos mismos, por el tema de los presupuestos generales del Estado, por el tema de la representación parlamentaria, etcétera, y un alto grado de corrupción. Pero sí, si hubiese un efecto derrame de Siria con todo esto, como pasó en Yemen hace años, cuando varios milicianos, no de los hutíes, sino de Al-Qaeda, huyeron de una cárcel, pues da que pensar que la situación no solo no se ha estabilizado, sino que puede ir a peor, mucho peor. ¿Por qué con los estados tan débiles como de Siria e Irak, el Kurdistán no se independiza? Con Israel apoyando se podría mantener su independencia. Se intentó. En 2014 hubo un referéndum previo. Es curioso porque coincidió también con el método de desconexión de Cataluña, ¿no? El referéndum de noviembre de 2014, pues este fue agosto-septiembre de 2014, poco después de lo que fue la ofensiva de Daesh que tomó Rojava. Y luego ya en 2017, en septiembre, pues bueno, hay un referéndum para Bagdad, ilegal, para Kirkuk y Erbil, vamos, las capitales, digamos, del Kurdistán legítimo, en el cual el 97% de la población vota por la independencia. Hay un problema, solo votan los kurdos. No, claro. Entonces se les acusó de hacer algo como las Malvinas, si hubiese un referéndum, como por ejemplo lo que pasó en Kosovo, etcétera, etcétera, etcétera. Que también lo de Kosovo tiene tela por todos los componentes que a posteriori han ocurrido, ¿no? Hay una respuesta terrible. Es cierto que Israel, entre otras muchas cosas, apoya este referéndum por lo bajinis a través de, a título personal, de una antigua ministra de Justicia de Netanyahu, Ayelet Saler, pero no lleva a ningún lado. Y este es, efectivamente, Masoud Barzani, líder del Kurdistán durante casi 40 y pico años, que bueno, ese 2017 tiene que dejar el poder, de hecho huye a Turquía, y dice, bueno, mi tiempo ha llegado, tengo que dejar paso a las nuevas generaciones. No, es que quizás si le cogían sus propios, compatriotas kurdos, lo fusilaban. No, pero lo raro es que se vaya a Turquía, ¿no? ¿Qué? Que se vaya a Turquía. Sí, no, pero es que se va a Turquía y hay fotos de él en tiempo atrás dando la mano a Erdogan. Erdogan no dijo nada si planteaba un referéndum en Irak. Otra cosa es que lo plantease de Turquía, ya, sí. Claro. Si lo hacía en Irak, no pasaba nada. Bueno, esto es igual que unos que a lo mejor en su país no, pero en el país de al lado sí apoyaban la independencia, sí, eso es cierto. Sobre todo para desestabilizar a Bagdad, que era nominalmente bastante enemigo de Ankara. No solo Bagdad, Damasco también, pues porque siempre que Turquía quiere, tocar las narices a ambos gobiernos, no es tanto por el tema petróleo, sino cortando el agua de la presa de Ataturk, que es la que da realmente pues caudal a los ríos Tigris y Éufrates. Eso es, un día, viendo un documental muy interesante sobre esa presa, claro, el poder o la posibilidad de un conflicto entre Irak y
y Turquía por esa presa es muy factible, porque es que les Sí, pueden sí. cortar completamente sus ríos, es decir, sus dos ríos, es decir, no uno, sino los dos, porque Y es salen muy más, cerca. Turquía podría causar un genocidio, porque es un genocidio, porque bombardeó la antigua presa Saddam en Mosul, y si esa presa reventase, es que los 2 millones de habitantes de la ciudad podrían morir ahogados. También lo intentó Daesh, pero el que sacó la artillería pesada fue Erdogan. 2016, 2017, no recuerdo bien. ¿Has alguna pregunta más? ¿Se está muy lejos de una independencia kurda en Turquía? Yo creo que es la más complicada por ahora. Y es O más el Estado complicado. liderado por Erdogan se ve más sólido y fuerte de lo que es, ¿no? O sea, se ve más fuerte. Es fuerte A porque ver, es ahora mismo una autocracia. claro. Es una A ver, autocracia. Se cumple encima este año 100, el centenario de la abolición del califato. La república como tal, que conocemos turca, de Ataturk, está, vamos, descuartizada, dividida y destruida. Y ahora lo que hay es el neotomanismo y erdoganismo. Entonces, hoy por hoy, encima, con los líderes, digamos, de los partidos no independentistas, pero que buscan autonomía de Kurdistán, como es el CHP, el HDP, perdón, pues en la cárcel todos ellos o huidos. Pues poco se puede hacer. Porque a la mínima que haya un conato de intento de, vamos a llamarlo subversión, se les va a acusar de pertenecer al PKK. Y eso lleva siendo un hecho ya antes de Erdogan, incluso con Bülent Ecevit, con Tansu Çiller, etcétera, etcétera, etcétera. sí, sí. Pues no veo más preguntas. No tenemos más preguntas, Mariano. Esto es que lo Perfecto. explicaste todo muy bien. Me alegro, porque es un panorama también preocupante, porque habíamos hablado del efecto derrame. ¿Estará Irán interesado en desestabilizar la zona? Creo que es un hecho para dejar mal a Irak y para seguir teniendo su virreinato en Irak y Siria. Os mantenemos tranquilos a los kurdos siempre que nos dejéis estar en la zona bases, lo que sea. Más en Siria, lógicamente, que en Irak. Pero la situación preocupa. Y evidentemente ese choque entre, ya no son países musulmanes, sino entre un país turcófono, Turquía, un país persa, Irán, contra naciones árabes, que contienen a una minoría muy potente como son los kurdos, pues no tenemos pocos elementos para desestabilizar la zona y añadimos este más. Sí, sí. La situación se plantearía muy fea. Nada, la presa que hicieron nueva es esta, la presa de Exactamente. Yisu. También llama Ataturk en tiempo, sí, sí. Mm. No, pero esta es Claro. nueva, es otra, es otra. Esta es Ah, otra, es ¿eh? otra. Ah, vale, vale, vale. Pensé que era No, Ataturk. no, esta Yo es una Ataturk. que están haciendo ahora, mira, ya verás. Ah, pues puede pasar una situación similar a la que estamos viendo con Etiopía, Egipto, por el Nilo, la presa del Milenio, el Es- Renacimiento, no recuerdo cuál es el nombre. Claro, si esto ya quita más caudal al propio Tigris y Éufrates, sí, sí. pues no solo ya es que se toca las narices, y perdón por la expresión, a Damasco y Bagdad, es que ya Saddam hizo un atentado ecológico eliminando las marismas del sur en Basora para localizar a los insurgentes que vivían ahí, pues esto podemos vivir una tragedia con el Tigris y el Éufrates como fue el Mar de Aral. Mm. Esta, desplazaron a 80.000 personas para hacerla. Bueno, esto es lo normal, pero el problema es eso, que puede secar, ¿no? Eso es, totalmente. Y esa gente depende ya de una economía de subsistencia. Es cierto que el norte de Siria e Irak son zonas muy, vamos a decir, fértiles, verdes, bueno, el creciente fértil, ya sabemos el nombre, pero en los últimos años se han convertido casi en secarrales. Sí, Y sí, un mira, tengo proceso aquí de desertificación muy, muy potente. este mapa de precipitaciones. Y claro, el Tigris y el Éufrates llegan, pero llegan de estas montañas, ¿no? Claro, de estas montañas de la Eso frontera es. de Turquía. El tema del agua me parece muy interesante y es un conflicto que sería para coger el mapa del mundo e ir viendo en qué lugares las presas que está haciendo un país pueden ocasionar un conflicto por la necesidad del vecino de agua, ¿no? Y hay muchos, ¿eh? Y la Y yo, gran lucha entre la India y y China Pakistán. por los Himalayas. Por Sí, el sí. Y Himalaya, también ahí está. podríamos añadir, si me permites, un libro ya antiguo que luego se reeditó de nuevo, es Dave Lacoste, el fundador de Herodot, de la geografía política, la geografía es un arma para la guerra, que el libro tan famoso, y hablaba de los conflictos por el agua, pero en este caso tenía otro libro que se llamaba Geografía del subdesarrollo y Geografía de los países sedientos, sería traducción desde francés al español. Impresionaba porque ya hablaba de lo que era todo el antiguo Occidente Fértil, que dijo, va a haber guerras de agua, tal cual el libro de ciencia ficción como era Dune. Hablaba ya de Mm, Dune, ¿no? sí, sí. Pero aplicando a la realidad. Mm.
porque bueno, la historia nos demuestra que sequías hay a lo largo de la historia y son cíclicas, ¿no? Vienen y van, ¿no? Y es importante saber que eso viene y va, y hay que estar preparado para eso. Pues muchas gracias, Mariano. La verdad que todo un placer, como siempre, escucharte. Hay más preguntas de CIAR, pero a ver, voy a elegir una sola. ¿Por qué Grecia o Francia no apoyan a los kurdos para equilibrar a Turquía? Bueno, a ver. Primero porque Grecia tiene muchísimo miedo a Turquía. Vamos a verlo. De hecho, como dije anteriormente, Grecia parece ser que estaba en su embajada Ocalan con pasaporte grecochipriota para hacerse pasar por otra persona y servicios secretos israelíes capturaron ahí. Es una violación de territorio soberano, pero también demuestra el miedo que tiene a Turquía la propia Grecia. Recordemos que asimismo Grecia, de la Unión Europea, es el país más tanto militarizado como que invierte más en defensa. ¿Por qué? ¿Por miedo a posibles problemas con el norte, con Kosovo, con Macedonia? Que también, no. No, es por Turquía. Básicamente con Turquía. Que tuvieron un conflicto ya en los años 60, o sea, no es algo que... Eso es. Luego, y en los 70 tuvieron casi unas patrulleras también ahí. Chipre, etcétera. Sí, es así. Por eso no apoyan una posible autonomía o referéndum de independencia en el Kurdistán. Sí. Pues muchas gracias, Mariano. La verdad, hay que pensar otro tema o vamos viendo actualidad que por desgracia nos va pisando, ¿no? La actualidad. Y hay muchas cosas de las que hablar. No sé si viste el programa que hice sobre... ahí ya no me acuerdo. El Africa Corps, es decir, sí, la nueva, digamos, Wagner, pero nacionalizada por Putin, ahora es propiedad del Estado. Sí, ahora es propiedad del Estado. Lo digo por Libia. Libia se está calentando mucho y es un tema que hay que volver a hablar. Aquí ya hablé con Mariano Méndez Rudilla sobre Libia y está muy... Bueno, yo sigo una página de Telegram que te voy a pasar un enlace en Telegram, que es una cuenta rusa de África. Y están mostrando todas las revueltas que se están creando. Bueno, o que crean ellos. O que crean ellos. Porque están muy atentos a esas revueltas en Libia, ¿no? Pues muchas gracias, Mariano. Y hasta la próxima. Si quieres decir algo al público como despedida. Agradeciendo las preguntas, que me han parecido sumamente interesantes, que, como siempre, puedo parecer pesado, que la gente no deje de leer sobre todo sobre estos territorios. Recomiendo, si se desconoce lo que es el tema kurdo, un libro clásico en español de Manuel Martorell, antiguo periodista del Mundo, que se llama Kurdistán, viaje al país prohibido. Manuel Martorell debe ser del año 98-99. Si no se encuentra editado, lo hay en bibliotecas. Y narraba desde el punto de vista periodístico, pero también desde el punto de vista personal, lo que fue su viaje pues, por el Kurdistán, tanto sirio, iraquí, y para él la zona más peligrosa en aquel momento, porque había una guerra de baja intensidad, como era el turco, ¿no? Si se puede leer ese libro y plantearse preguntas, creo que todo lo que se habla en este programa valdrá para mucho. Ya vale de por sí, quiero pensar que valga de por sí, pero ayuda muchísimo en el sentido de que es una zona muy desconocida, es una zona donde hubo varias tradiciones y movimientos de tablero geopolítico de mala manera, amén de fronteras envenenadas y trazadas a escuelas de Garzabón, y desde luego conmino a la gente a que lea e investigue sobre ello. Y muchas gracias de corazón. Pues que lea a la gente, eso es cierto, es algo que tenemos que intentar fomentar. Por eso siempre, en todos los programas, casi siempre, recomiendo un libro de alguien. Aquí puedo recomendar el libro en el que coparticipas, lo traigo ahora mismo. Aquí lo tengo, Guerra en Ucrania, que tienes un par de artículos y por tanto recomiendo tu libro también. Está a la venta en Amazon este libro. El que lo quiera, que entre por los enlaces de compra que pongo en la descripción y puede leer los artículos también de otros amigos como Nacho Montes de Oca y alguno más, aparte de Carlos, claro. Pues muchas gracias, Mariano, y hasta la próxima oportunidad. Aquí en Belum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica, que es tu casa. Aquí, cuando quieres, tú me dices, Paco, necesito hablar de tal cosa, pum, y hablamos, o si no, te busco yo. Pues gracias, Mariano, y me despido de todos vosotros, agradeciendo que estéis aquí. Gracias por contar con Belum Artis para estar al día en este canal, ¿no? Podemos decir, de Belum Artis, Actualidad Militar y Geopolítica. Intento ponernos al día, traeré a gente para hablar de economía también, para hablar de geopolítica, como siempre, y sobre todo de los conflictos militares que, por desgracia, están sacudiendo al mundo. Si queréis saber
el porqué de todo esto, os invito a conocer el canal de historia, Bellum Artis Historia Militar. El que esté suscrito de historia, que ya somos más de 60.000 personas, tendría que estar suscrito también al canal de actualidad. Os invito a hacer el dúo Bellum Artis en los dos lugares a la vez. Los que me escucháis en otras plataformas, por ejemplo de podcast, todo está junto. Aquí en YouTube está por separado. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis Historia Militar. Como siempre, podéis invitar a un café, a haceros mecenas en Patreon, aquí en cada plataforma, o en el PayPal, o en Bizum, invitar a un café, un té, o un sándwich, o una cervecita, ¿no? Ya que estábamos yendo para el veranito, una cervecita. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis.